Durante años, Gerard Piqué y Shakira fueron vistos como una de las parejas más poderosas, admiradas y mediáticas del mundo hispano. Él representaba la disciplina, la competitividad y la gloria deportiva de un futbolista formado en la élite del FC Barcelona. Ella encarnaba el talento, la sensibilidad y la fuerza de una artista que había conquistado escenarios en casi todos los continentes. Cuando sus caminos se cruzaron, muchos pensaron que estaban ante una historia destinada a durar para siempre. Su relación comenzó rodeada de curiosidad. La diferencia de edad, el contraste entre sus profesiones y el enorme nivel de exposición pública hicieron que cada paso fuera observado con atención. Sin embargo, durante mucho tiempo lograron proyectar la imagen de una familia estable, unida y feliz. Las fotografías junto a sus hijos, los mensajes de apoyo mutuo y las apariciones en eventos deportivos alimentaron la idea de que habían encontrado un equilibrio perfecto entre el amor, la fama y las obligaciones profesionales. Shakira acompañó a Piqué en algunos de los momentos más importantes de su carrera. Celebró sus triunfos con el Barcelona, estuvo presente durante años de éxitos deportivos y compartió con él una etapa marcada por trofeos, reconocimientos y grandes celebraciones. Piqué, por su parte, formó parte de una vida familiar en la que la música, los viajes y la crianza de Milan y Sasha ocupaban un lugar central. Pero ninguna relación se define únicamente por lo que el público alcanza a ver. Detrás de las sonrisas, las vacaciones y los mensajes cuidadosamente compartidos, existía una convivencia sometida a una presión permanente. Ambos tenían agendas exigentes, compromisos internacionales y responsabilidades que los obligaban a pasar largos periodos separados. Mientras Piqué vivía condicionado por los entrenamientos, las concentraciones y los partidos, Shakira debía atender grabaciones, proyectos musicales, entrevistas y giras. A esa distancia se sumaba la vigilancia constante de los medios. Una ausencia en una fotografía podía convertirse en una supuesta crisis. Un viaje por separado bastaba para despertar rumores. Cualquier silencio era interpretado como una señal de conflicto. La pareja vivía con la sensación de que incluso los momentos más privados podían terminar convertidos en titulares. Durante mucho tiempo, ambos protegieron su intimidad. Shakira hablaba con emoción de la familia que había construido, y Piqué se mostraba orgulloso de sus hijos. No obstante, con el paso de los años comenzaron a aparecer señales de que algo ya no funcionaba de la misma manera. Las apariciones conjuntas se hicieron menos frecuentes, los mensajes públicos disminuyeron y la distancia pareció instalarse lentamente en sus vidas. Como ocurre en muchas historias de amor, el final probablemente no llegó de forma repentina. Las relaciones no siempre se rompen en un solo instante. A veces se desgastan a través de pequeñas decepciones, conversaciones pendientes, silencios incómodos y heridas que no logran cerrarse. Lo que desde fuera parece una separación inesperada, puede ser el resultado de un proceso largo y doloroso, que únicamente conocen quienes lo han vivido. En junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué confirmaron oficialmente que habían decidido separarse después de aproximadamente 12 años juntos. El anuncio fue breve y prudente. No ofrecieron explicaciones detalladas ni buscaron convertir aquel momento en un enfrentamiento público. Su principal petición fue que se respetara la privacidad de Milan y Sasha. Detrás de aquellas palabras aparentemente serenas existía, sin embargo, un terremoto emocional. No se trataba simplemente de que dos celebridades dejaran de ser pareja. Era el final de una vida compartida, de una rutina familiar y de un futuro que durante años habían imaginado juntos. Para Shakira, la ruptura significaba despedirse de una etapa profundamente vinculada a Barcelona. Allí había construido un hogar, criado a sus hijos y adaptado parte de su vida profesional a las necesidades de su familia. De pronto, todo aquello debía ser reconsiderado. La cantante tenía que decidir dónde vivir, cómo organizar el cuidado de sus hijos y de qué manera reconstruir su identidad después de una relación tan larga. Piqué también atravesaba un periodo de transformaciones.
Su carrera futbolística se acercaba al final y su imagen pública comenzaba a cambiar. El hombre que durante años había sido reconocido principalmente como defensa del Barcelona y campeón del mundo, empezaba a concentrarse en proyectos empresariales y deportivos alejados del fútbol tradicional. En noviembre de 2022, anunció su retirada como jugador profesional. Su despedida del Camp Nou estuvo marcada por la emoción. Frente a miles de aficionados, cerró una etapa que había definido gran parte de su existencia. Aquella noche no solo se despedía del terreno de juego, también parecía dejar atrás una vida en la que el fútbol, la familia y su relación con Shakira habían estado profundamente conectados. Para ambos, el año 2022 representó una ruptura con el pasado. Shakira transformó el dolor en música. Cada canción parecía contener fragmentos de una conversación que nunca había tenido lugar frente a las cámaras. Las letras hablaban de decepción, orgullo, pérdida, traición y renacimiento. Millones de personas escucharon aquellas canciones como si fueran capítulos de una confesión íntima. La artista no ocultó que atravesó momentos de enorme fragilidad. Tuvo que continuar trabajando mientras intentaba proteger emocionalmente a sus hijos. Debía mostrarse fuerte frente al público, aunque en privado todavía tratara de comprender cómo una historia que había durado más de una década había terminado de aquella manera. Por eso, cuando se habla de una despedida pronunciada con la voz entrecortada, no debe imaginarse necesariamente una tragedia física. Algunas despedidas son emocionales. Ocurren cuando una persona acepta que los planes compartidos ya no podrán cumplirse. Suceden cuando los recuerdos continúan vivos. Pero el futuro ha cambiado para siempre. Shakira no se despedía de la existencia de Gerard Piqué. Se despedía del hombre que había ocupado un lugar fundamental en su vida. Se despedía de la casa imaginada, de los proyectos familiares y de la versión de sí misma que había construido junto a él. Ese adiós no ocurrió en un único momento. Comenzó con los primeros silencios, se hizo visible con la separación y continuó en cada canción, cada entrevista y cada decisión tomada después de la ruptura. Fue una despedida lenta, dolorosa y profundamente humana. Porque cuando una historia ha durado tantos años, nadie consigue cerrarla con una sola frase. A veces, el corazón necesita despedirse muchas veces antes de comprender que realmente ha llegado el final. Y mientras el corazón necesitaba despedirse una y otra vez, Shakira comenzó a comprender que el final de aquella relación no podía ser también el final de su propia historia. Durante meses, la cantante atravesó un proceso emocional complejo, marcado por la tristeza, la incertidumbre y la necesidad de mantenerse en pie frente a sus hijos. La ruptura con Gerard Piqué no solo alteró su vida sentimental, también modificó su hogar, sus rutinas, sus prioridades y la imagen del futuro que había construido durante más de una década. Para cualquier persona, una separación puede convertirse en una experiencia devastadora. Pero para alguien expuesto permanentemente a la mirada pública, el dolor adquiere una dimensión todavía más difícil. Shakira no tuvo la posibilidad de vivir su duelo completamente en privado. Cada movimiento era observado, cada canción era interpretada, cada aparición pública provocaba titulares y cada silencio daba lugar a nuevas especulaciones. La artista debía enfrentarse al sufrimiento personal, mientras millones de personas analizaban sus emociones desde fuera. En medio de ese escenario, Milan y Sasha se convirtieron en su mayor fuente de fuerza. Shakira sabía que sus hijos también estaban atravesando una transformación profunda. La familia continuaba existiendo, pero ya no bajo la misma estructura. Ella tuvo que encontrar la forma de explicarles que sus padres seguirían amándolos, aunque ya no vivieran como pareja. La maternidad la obligó a levantarse incluso en los días más difíciles. No podía permitirse permanecer detenida para siempre en la tristeza. Tenía que acompañar a sus hijos, protegerlos de la presión mediática y ofrecerles una sensación de estabilidad. Esa responsabilidad se convirtió al mismo tiempo en su mayor carga y en su principal salvación. Shakira descubrió que la fuerza no consiste en no llorar. Consiste en continuar incluso después de haber llorado.
consiste en levantarse cuando una parte de la vida parece haberse derrumbado y aceptar que el dolor también puede transformarse en una nueva forma de conciencia. Fue entonces cuando la música volvió a ocupar un lugar fundamental. Durante años, Shakira había utilizado sus canciones para expresar emociones, contar historias y explorar distintas etapas de su vida. Pero después de la separación, la composición adquirió un significado aún más íntimo. Las letras se transformaron en una forma de liberación. Allí pudo decir lo que quizá no había podido expresar en conversaciones privadas. Sus canciones hablaron de decepción, orgullo, pérdida, dignidad y recuperación. Cada frase parecía contener una parte de la historia que el público intentaba reconstruir. Sin embargo, detrás de la curiosidad mediática existía algo mucho más profundo. Una mujer intentando recuperar su propia voz. El éxito de aquellas canciones demostró que su experiencia, aunque extraordinariamente pública, conectaba con sentimientos universales. Muchas personas habían atravesado rupturas, traiciones, promesas incumplidas y finales inesperados. Al escucharla, no veían únicamente a una estrella internacional. Veían a alguien que intentaba reconstruirse después de haber perdido una parte importante de su mundo. Shakira comenzó a convertir el dolor en una narrativa de resistencia. Ya no quería ser vista solamente como la mujer abandonada o herida. Quería demostrar que podía levantarse, reinventarse y continuar avanzando. Su música empezó a transmitir una energía distinta. Había tristeza, pero también desafío. Había nostalgia, pero también determinación. Había recuerdos, pero ya no dependencia. Ese cambio emocional fue importante porque marcó el paso del duelo a la reconstrucción. Durante los primeros meses, la cantante parecía luchar por comprender lo ocurrido. Más tarde, comenzó a aceptar que no todas las respuestas llegarían. Algunas historias terminan sin una explicación capaz de cerrar completamente las heridas. A veces, la única salida consiste en dejar de esperar que el pasado cambie. Piqué, por su parte, también avanzó hacia una nueva etapa. Después de retirarse del fútbol profesional, concentró gran parte de su energía en sus proyectos empresariales. La Kings League se convirtió en el símbolo más visible de esa transformación. Ya no era únicamente el antiguo defensa del Barcelona. Buscaba construir una identidad ligada a la innovación, el entretenimiento y una nueva manera de entender el deporte. Su vida personal también continuó bajo una enorme exposición. La relación con Clara Chía provocó una atención constante y alimentó comparaciones inevitables con Shakira. Cada aparición pública era analizada como parte de una historia sentimental que parecía no terminar nunca. Pero mientras los titulares insistían en presentar a ambos como protagonistas de un enfrentamiento permanente, la realidad familiar exigía una actitud diferente. Shakira y Piqué seguían compartiendo una responsabilidad fundamental: el bienestar de sus hijos. Ese vínculo los obligaba a mantener algún tipo de comunicación. Debían organizar viajes, visitas, vacaciones, decisiones escolares y momentos importantes en la vida de Milan y Sasha. Incluso después del final del amor, la maternidad y la paternidad continuaban conectándolos. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos pareció adoptar una forma más práctica. Ya no se trataba de salvar lo que había terminado, sino de construir una convivencia emocionalmente posible desde la distancia. La prioridad debía ser evitar que los conflictos de los adultos se convirtieran en una carga para los niños. Esa transición no debió ser sencilla. Después de una ruptura dolorosa, cualquier conversación puede despertar recuerdos, reproches o heridas todavía abiertas. Sin embargo, Shakira comprendió que avanzar también significaba aprender a relacionarse con Piqué desde un lugar distinto, ya no como pareja, sino como padre de sus hijos. Ese cambio representó una de las despedidas más difíciles. No se trataba de eliminarlo completamente de su vida, porque eso era imposible. Se trataba de aceptar que la persona que alguna vez había sido su compañero, ahora ocuparía un espacio diferente. Continuaría presente, pero de otra manera.
Formaría parte de su historia, pero ya no de su proyecto sentimental. Mientras tanto, la cantante comenzó una nueva etapa lejos de Barcelona. El cambio de residencia simbolizó mucho más que una mudanza. Era una separación física del escenario donde había vivido algunos de los años más intensos de su vida. Dejar aquella ciudad significaba cerrar una puerta, aunque detrás quedaran recuerdos imposibles de borrar. Cada objeto, cada calle y cada rincón podía recordar una etapa compartida. Abandonar ese entorno fue una forma de recuperar el control sobre su propia vida. No podía cambiar lo ocurrido, pero sí podía decidir dónde y cómo comenzar de nuevo. La reconstrucción fue lenta. Hubo días de seguridad y otros de duda. Momentos en los que parecía haber superado el dolor. Y otros en los que una canción, una fotografía o una pregunta inesperada podían devolverla al pasado. Pero poco a poco, Shakira dejó de hablar únicamente desde la herida y comenzó a hacerlo desde la experiencia. Entendió que la vulnerabilidad no la hacía débil. Al contrario, le permitía conectar con millones de personas y reconocer que incluso alguien rodeado de éxito puede sentirse perdido. También aprendió que la dignidad no consiste en fingir indiferencia. Puede haber amor en el recuerdo y, al mismo tiempo, una decisión firme de no regresar. Puede existir tristeza sin deseo de reconciliación. Puede haber lágrimas sin que representen una derrota. Por eso, cuando su voz parecía quebrarse al recordar ciertos momentos, no significaba necesariamente que continuara atrapada en el pasado. Podía ser simplemente la reacción humana de alguien que había amado profundamente y que ahora comprendía que aquella historia pertenecía a otra etapa. Shakira no necesitaba borrar a Gerard Piqué para continuar. Necesitaba dejar de definirse a través de él. La mujer que emergió después de la ruptura ya no era exactamente la misma. Había perdido una relación, pero había recuperado partes de sí misma que quizá habían quedado silenciosas durante años. Volvió a sentirse dueña de sus decisiones, de su música y de su futuro. El dolor seguía formando parte de su historia, pero ya no controlaba toda la narrativa. La tristeza se había convertido en canciones. Las canciones en fuerza, y la fuerza en una nueva vida. Sin embargo, todavía quedaba una última pregunta por responder. ¿Qué significaba realmente aquella despedida? ¿Era el final definitivo de una historia o apenas el inicio de una etapa en la que ambos debían aprender a convivir con los recuerdos, la distancia y una verdad que ya nadie podía cambiar? La respuesta a aquella pregunta no podía encontrarse en un solo titular, en una canción ni en una declaración pronunciada frente a las cámaras. La verdadera despedida entre Shakira y Gerard Piqué había sido mucho más larga, compleja y silenciosa. No era el adiós provocado por una tragedia física, sino el cierre definitivo de una etapa que había transformado profundamente la vida de ambos. Durante meses, las redes sociales y algunos medios sensacionalistas intentaron convertir cada gesto de Shakira en una nueva revelación. Si guardaba silencio, se decía que aún sufría. Si sonreía, se interpretaba como una provocación. Si hablaba de sus hijos, se buscaban mensajes ocultos. Si cantaba sobre el dolor, muchos daban por hecho que cada palabra estaba dirigida exclusivamente a Piqué. Pero una persona no puede resumirse únicamente en la ruptura que ha vivido. Shakira era mucho más que la expareja de Gerard Piqué. Era una artista con décadas de trayectoria, una madre que intentaba proteger a sus hijos y una mujer obligada a reconstruirse bajo la mirada de millones de desconocidos. Del mismo modo, Piqué no podía quedar reducido para siempre al papel del hombre señalado por el final de aquella relación. También era un exfutbolista, un empresario y un padre que debía adaptarse a una nueva realidad familiar. La historia pública había convertido su separación en una especie de juicio permanente. Para algunos, Shakira era la víctima absoluta. Para otros, Piqué se había convertido en el único responsable de todas las heridas. Sin embargo, las relaciones reales rara vez pueden comprenderse completamente desde fuera. Solo quienes compartieron los años, las conversaciones, los conflictos y los silencios conocen la dimensión exacta de lo ocurrido. Eso no significa ignorar el dolor expresado por la cantante.
Sus canciones y declaraciones demostraron que la ruptura dejó una herida profunda. Shakira había imaginado un futuro familiar que no llegó a realizarse de la manera esperada. Había hecho sacrificios, tomado decisiones y construido parte de su vida alrededor de una relación que finalmente terminó. La tristeza no provenía únicamente de perder a una persona. También provenía de perder una versión del futuro. Cuando una relación larga termina, no desaparece solo el presente compartido. También se derrumban los planes que nunca llegaron a cumplirse, las celebraciones futuras, los viajes imaginados, la vejez en común y la idea de seguir contemplando el crecimiento de los hijos desde el mismo hogar. Tal vez por eso la voz de Shakira podía quebrarse al hablar de aquella etapa. No porque deseara recuperar todo lo perdido, sino porque aceptar una realidad no elimina automáticamente la emoción asociada a ella. Se puede haber avanzado y aún así recordar con tristeza. Se puede estar en paz con una decisión y, al mismo tiempo, sentir nostalgia por aquello que alguna vez fue verdadero. La despedida más difícil no fue pública. Ocurrió en la intimidad, cuando tuvo que aceptar que la familia continuaría bajo una estructura diferente. Ocurrió cuando comprendió que Milan y Sasha vivirían entre dos mundos, dos hogares y dos rutinas. Ocurrió cuando dejó Barcelona y cerró una puerta que durante años había representado estabilidad, amor y pertenencia. Ese cambio fue una ruptura geográfica, pero también emocional. Alejarse de la ciudad significaba dejar atrás los escenarios cotidianos de su historia con Piqué. Las calles, la casa, los colegios, los restaurantes y los lugares familiares guardaban recuerdos. Cada rincón podía devolverle una imagen del pasado. Marcharse era doloroso, pero permanecer también podía impedirle comenzar de nuevo. Piqué, mientras tanto, tuvo que convivir con una imagen pública profundamente transformada. Durante años había sido celebrado por sus títulos, su liderazgo y su carácter competitivo. Después de la separación, una parte del público comenzó a observarlo principalmente a través de la narrativa creada alrededor de la ruptura. Cada proyecto profesional quedaba acompañado por preguntas sobre Shakira. Cada aparición con Clara Chía generaba nuevos comentarios. Cada silencio era interpretado como una estrategia. En cierta forma, él también quedó atrapado en una historia que continuaba siendo contada incluso cuando ambos ya intentaban vivir capítulos diferentes. La diferencia era que Shakira habló a través de la música, mientras Piqué eligió un camino más reservado en relación con sus sentimientos. Esa diferencia de lenguaje hizo que el público conociera principalmente una perspectiva emocional. La cantante transformó su experiencia en arte, y el arte terminó convirtiéndose en la versión más escuchada de la historia. Pero el tiempo comenzó a modificar el tono. Las canciones dejaron de sonar únicamente como una denuncia y empezaron a representar una etapa superada. Shakira comenzó a hablar más de libertad, maternidad, trabajo y futuro. El dolor seguía allí, pero ya no ocupaba todo el espacio. Había aprendido a recordar sin quedarse detenida. La despedida, entonces, adquirió un nuevo significado. No era una frase dramática pronunciada ante una desgracia inesperada. Era una decisión interior. La de dejar de esperar que el pasado ofreciera respuestas diferentes. Era reconocer que algunas heridas no se cierran porque todo se haya aclarado, sino porque uno decide que ya no quiere seguir viviendo dentro de ellas. Shakira no necesitaba negar que había amado a Piqué. Tampoco necesitaba fingir que nada había ocurrido. Su verdadera victoria consistía en aceptar que aquella relación había formado parte de su vida, pero no determinaría el resto de su existencia. Podía conservar los recuerdos relacionados con sus hijos, reconocer los años compartidos y, al mismo tiempo, construir un futuro completamente distinto. Piqué también tenía que avanzar. Su nueva vida no podía permanecer eternamente definida por comparaciones con el pasado. Si deseaba reconstruir su identidad fuera del fútbol y fuera de aquella relación, debía aceptar las consecuencias de sus decisiones y aprender a convivir con una narrativa pública que probablemente lo acompañaría durante muchos años. Ambos estaban obligados a mirar hacia adelante, aunque por razones distintas.
Y en medio de todo se encontraban Milan y Sasha, las dos personas que hacían imposible una separación absoluta. Shakira y Piqué podían dejar de ser pareja, podían vivir en países diferentes y podían mantener nuevas relaciones, pero siempre compartirían una responsabilidad. Por ellos, el final no podía convertirse en una guerra interminable. La madurez exigía aprender a comunicarse, respetar acuerdos y proteger a los niños de los conflictos de los adultos. Quizá no existiera una amistad entre ambos, pero sí debía existir un espacio mínimo de entendimiento. No por nostalgia, sino por amor a sus hijos. Así, la frase Shakira se despidió con la voz entrecortada encontraba finalmente su verdadero sentido. No era un anuncio de muerte. No era la confirmación de una tragedia física. Era el reconocimiento de que una de las historias sentimentales más famosas del mundo había llegado definitivamente a su final. Una historia que comenzó con entusiasmo, creció bajo los reflectores, construyó una familia y terminó rodeada de dolor, música y titulares. Shakira se despidió de la mujer que había sido durante aquellos años. Se despidió del hogar que imaginó eterno y de las promesas que ya no podían sostenerse. Piqué, por su parte, tuvo que despedirse de una etapa en la que su vida deportiva, familiar y sentimental parecía formar un único relato. Ahora quedaban dos caminos separados. Dos personas intentando reconstruir su identidad. Dos padres unidos por sus hijos. Y una historia que, aunque había terminado, continuaría siendo recordada por millones de personas. Porque algunos amores no duran para siempre, pero dejan una huella imposible de borrar. Y algunas despedidas no ocurren cuando alguien desaparece, sino cuando finalmente comprendemos que ya no podemos regresar a la vida que una vez imaginamos. Y quizá esa sea la enseñanza más profunda que deja esta historia. Despedirse no siempre significa olvidar, borrar o negar lo vivido. A veces significa aceptar que una etapa terminó, agradecer lo que dejó y encontrar el valor necesario para seguir adelante. Shakira y Gerard Piqué ya no comparten el mismo camino sentimental, pero permanecerán unidos para siempre por sus hijos y por una historia que marcó sus vidas ante los ojos del mundo. Hoy, más allá de los rumores y de los titulares exagerados, lo verdaderamente importante es comprender que ambos continúan reconstruyendo su presente. Ella desde la música, la maternidad y una nueva libertad personal. Él desde sus proyectos, su vida familiar y una identidad alejada del terreno de juego. El pasado no puede cambiarse, pero sí puede transformarse en experiencia, aprendizaje y fortaleza. ¿Qué opinas tú sobre esta historia? ¿Crees que Shakira logró cerrar definitivamente esta etapa o que ciertas heridas nunca desaparecen por completo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te interesan las historias profundas sobre celebridades, sus amores, sus pérdidas y los secretos detrás de la fama, suscríbete ahora al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayéndote nuevos relatos llenos de emoción, análisis y verdad.